buenos días. Vamos a dar inicio al panel sobre el lugar de la intervención social en el programa de sociología de la Universidad del Valle. Este panel lo estamos organizando desde el programa de sociología por el interés que tenemos en revisar el programa y reforzar esta área de la intervención social, y tenemos el interés de escuchar a los estudiantes, establecer un diálogo para, digamos, que estos anuncios que se hagan al programa pues tengan el mayor consenso posible. Hoy tenemos 4 panelistas, 2 docentes, 2 estudiantes. Está el profesor José Fernando Sánchez, la estudiante Lady Cristina Corrales, que ella está en 7º semestre, Carlos Eduardo Castillo, también un estudiante de 7º semestre, y el profesor Jorge Hernández. En primer lugar, va a hacer una presentación breve. La dinámica que vamos a tener es que cada panelista va a hacer una intervención de 15-20 minutos máximo, y después de la intervención de los panelistas vamos a dar paso al auditorio para que intervengan, opinen, pregunten, digamos, sobre este diálogo que queremos establecer con ustedes. Bueno, entonces voy a darle la palabra entonces en primer lugar al profesor José Fernando Sánchez, que es el coordinador de la especialización en procesos de intervención social. Bueno, buenos días. No, yo trato de hablar así como duro, ¿no? Bien, para abordar el lugar de la intervención social en el programa me voy a referir fundamentalmente a 3 aspectos que considero centrales, ojalá pues me alcance el tiempo. El primer aspecto tiene que ver con la relación entre intervención y sociología. El segundo tiene que ver con el campo profesional de la sociología, particularmente en nuestro programa. Y el tercero tiene que ver con el lugar de la intervención en los programas de sociología. Bueno, ahí voy a explicar específicamente cada uno de ellos. Arranco pues con la relación entre intervención y sociología. Me parece pues que es una buena oportunidad para contextualizar, digamos, cómo se cruzan estas 2 historias, que son pues, historias totalmente independientes. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de intervención? La intervención surge cuando las sociedades actúan sobre sí mismas, creando instituciones especializadas que abordan diferentes tipos de situaciones. La intervención de manera general tiene que ver con la capacidad que presenta, con la que cuenta una sociedad para mantener su cohesión frente a los riesgos de ruptura, riesgos permanentes que tienen que, digamos, enfrentar. Recoge de manera general un conjunto de saberes, prácticas, que son desarrolladas por diferentes tipos de actores, instituciones del Estado, organizaciones y comunidades, orientados a cambiar un cierto orden, a modificar un cierto orden de las cosas, que son considerados por esos actores como problemáticas. En este sentido, en la intervención convergen diferentes tipos de dispositivos y de técnicas que buscan clasificar, socializar, que buscan también controlar, regular, con el propósito de encauzar un conjunto de individuos y de grupos en el marco de sistemas de valores con un propósito más o menos similar, y es garantizar que alcance cierto estado de bienestar. Bueno, no existe propiamente una historia de intervención. Yo voy a retomar algunos aspectos de donde uno puede, digamos, fijarse, y voy a ubicarme en 3 momentos que me parecen centrales para articular el vínculo entre sociología e intervención. Históricamente es posible ubicar, de acuerdo a Robert Casquet, la emergencia de la intervención con lo social asistencial en las sociedades europeas a partir del siglo XIV, específicamente con la creación de instituciones especializadas que empiezan a encargarse de los individuos que no pueden valerse por sí mismos. Otro autor que nos puede dar pistas para entender, digamos, este proceso histórico es Michel Foucault, quien describe cómo a partir de los siglos XVII y XVIII, con el surgimiento, con la emergencia de la estadística, los estados europeos buscan reducir los riesgos que afectan la vida de poblaciones enteras. Este proceso dará cuenta de una forma de poder orientada hacia los individuos que
denomina biopolítica. Bien, por su parte, la sociología y en general las ciencias sociales surgen en un momento crucial de la historia de la intervención, específicamente con lo que se ha denominado la cuestión social. Castel, pues siguiendo los planteamientos de Castel, comenta cómo desde 1830 se bautiza, digamos, esta situación que tiene que ver como con una especie de toma de conciencia de las condiciones de vida de poblaciones que eran a la vez agentes y víctimas de la revolución industrial. Digamos que en la época, y para nosotros es más cercano esta noción de pauperización y de pauperismo, digamos que tiene que ver con esta concepción de la cuestión social. Se difundió entonces la convicción que había una amenaza en el orden político y moral y que por lo tanto había que generar nuevos mecanismos para enfrentar los problemas sociales. Entonces ahí aparece algo que es muy interesante y es como lo que se va a llamar, lo que antes era asumido como un problema de la asistencia social, en la vieja filosofía liberal, empieza a ser reconocido como un derecho. Y también se empieza a tener un papel protagónico del Estado porque se responsabiliza, empieza allí a responsabilizarse lo que tiene que ver con la protección y el bienestar de los individuos. Pero todos sabemos que esas buenas ideas y ese surgimiento de ese Estado social va simplemente a poder concretarse después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues no es el momento para hablar de esas especificidades, solamente para dejarlo allí planteado. La sociología en dicho contexto tuvo una función primordial porque, pues, por un lado, ayudó a describir, contribuyó a la descripción, al diagnóstico de las condiciones de vida de poblaciones que estaban afectadas justamente por los cambios generados por el capitalismo, pero también creó modelos, teorías que explicaban el funcionamiento de la sociedad. Digamos, este momento es un momento emblemático, digamos, de la relación entre intervención y sociología, y voy a citar, digamos, un ejemplo que aunque pertenece a un concepto distinto, un marco de referencia distinto, que es la sociedad norteamericana, me parece que muestra muy bien cómo empiezan a converger estas dos formas de conocimiento. Y tiene que ver con lo que en Chicago se llamaron las home house, las casas de acogida, que son verdaderos laboratorios sociales donde la investigación y la intervención convergen, aunque a la postre también va a ser un hito en términos de lo que va a ser el futuro de la relación entre intervención y sociología. Supone también una separación entre una sociología académica del fuerte corte científica y las actividades que tienen que ver, digamos, con el trabajo con las comunidades y con la intervención. Esto daría pie para que años después surgiera una nueva disciplina que es el trabajo social en Estados Unidos. Este acontecimiento, como lo acabo de decir, marca un punto de inflexión que es fundamental para las relaciones entre sociología e intervención, que de ahí en adelante va a ofrecer una tensión entre una sociología académica centrada en una investigación autónoma y una intervención mucho más anclada en la demanda social. Esa tensión pues va a ser permanente en todos los ciclos que van a ir. Bueno, un segundo momento clave para la historia de la relación entre la intervención y la sociología se lleva a cabo a mediados del siglo XX, cual está estrechamente ligado con profundos cambios en las dinámicas del capitalismo, la emergencia de nuevos sujetos políticos, al fin que concreta el estado del bienestar y el discurso del desarrollo. Es justamente en este contexto donde surge el método de intervención sociológica de Alain Touraine, que junto con el equipo del CARIS pone puso el trabajo del investigador al servicio de los movimientos sociales. Bueno, en el caso particular de la sociología colombiana, la nueva facultad de sociología de la Universidad Nacional, que se funda pues en 1959, se vio enfrentada pues, primero a comprender las causas de la violencia y a después abordar toda la serie de problemáticas que están relacionadas con los cambios, con este proceso de modernización que caracteriza específicamente a la sociedad colombiana en este periodo. No hay que olvidar al respecto que este proceso de profesionalización de la disciplina, el surgimiento de programas de sociología, se hace justamente con el surgimiento también de políticas desarrollistas y con la emergencia de agencias de cooperación internacional,
todas ellas fuertemente auspiciadas y promovidas por el Frente Nacional. Lo que puso como en tema de discusión, como lo plantea Gabriela Restrepo en su texto, la sociología en el umbral de los años 50, como temas de discusión, el discurso del desarrollo, la planificación y la teoría de las dependencias, a través de lo que ella llamó la segunda etapa, digamos, de la sociología académica, que va más o menos del 66 hasta los años 70. Es justamente en este periodo en que Orlando Paz Borda desarrolla pues su método de investigación orientado a la acción. Los discursos sobre el desarrollo y los trabajos sobre la pobreza en comunidades urbanas y rurales que caracterizaron este periodo van a centrar la intervención fundamentalmente en el tema de las desigualdades. La intervención en este momento muy inspirada por los temas del desarrollo, por todo el debate del desarrollo que hay en ese momento, va a generar nuevas técnicas de intervención que tienen que ver con la formulación de programas, proyectos sociales y evidentemente pues con la planeación que va a ser, digamos, como el caballito de batalla de todo ese periodo. Bien, un último momento en medio de finales del siglo XX, entre las décadas de los 80 y los 90, coincide de modo general con una transformación de los fundamentos del sistema capitalista y del estado de bienestar que genera un nuevo escenario para la intervención. Temas como la exclusión social, el reconocimiento de la diferencia, acompañan la vieja problemática de las desigualdades. Nuevos actores serán visibles como las comunidades LGTBI, los grupos étnicos, los ancianos, la tercera edad, lo que se traducirá en nuevas formas de intervención y evidentemente en nuevas demandas. El problema parece desplazarse de la redistribución al reconocimiento. En el mejor de los casos se fusiona redistribución y reconocimiento. Aunque la intervención seguirá centrándose en grupos, es posible en este último periodo, digamos, ver cómo hay un énfasis sobre el trabajo de los individuos. En este contexto surge lo que se llamó en los últimos 20 o 30 años, por lo menos en el caso que yo conozco relativamente bien, que es el de la sociología francesa, lo que se llama la sociología química, que se plantea como una nueva perspectiva para abordar la intervención en sociología. Hay también, digamos, que se retoman otras formas de análisis, como el análisis institucional y el análisis estratégico, al punto que en estos últimos 20 o 30 años ha habido un debate muy fuerte, muchas publicaciones que han derivado en que un importante sector de sociólogos estén planteando la necesidad de crear un nuevo campo de especialización que se llamaría sociología de la intervención, que no hay que confundir con la intervención sociológica, es un campo especializado. Bien, bueno, hasta allí, digamos, esta primera parte de contexto. Paso al segundo punto que tiene que ver con el campo profesional de la sociología. Y pues claro, un aspecto central para ubicar el lugar de la intervención en el programa de sociología tiene que ver básicamente con la demanda, con el campo profesional donde se desenvuelve la actividad, digamos, de los sociólogos. Para ello, yo me basé en los datos que se recogieron en el proceso de reacreditación del programa de sociología, básicamente la consulta que se hizo a los egresados. Y bueno, pues yo no voy a permitir presentar esos datos, si es posible. No es posible. Bueno, si no me pueden presentar los datos, yo sé que no sé si... No me gusta la mano. Bueno, muchas gracias. Bien, pues como podemos ver en esta primera diapositiva, digamos que la pregunta tiene que ver con la vinculación laboral de los egresados del programa de sociología. Vuelvo y les comento, pues esta información fue obtenida de la consulta que se hizo a egresados en el marco pues, del proceso de reacreditación del programa de sociología. Seguramente los estudiantes deben conocerla. Bueno, lo que hice fue yo organizar esos datos y como se puede ver, los tres
en el campo profesional de los sociólogos son las instituciones del Estado, las ONG y fundaciones sin ánimo de lucro y las universidades y centros de investigación. Bueno, hasta allí pues está claro que la intervención es un campo fundamental, ¿cierto?, del ámbito laboral. La segunda diapositiva organiza lo que tiene que ver con la actividad principal, me parece que es mucho más clara la información en este sentido. Y aquí muestra cómo las actividades principales son fundamentalmente tres: docencia en la educación formal, la investigación y actividades relacionadas con la formulación y ejecución de proyectos. Pero luego siguen otros porcentajes, como la actividad tiene que ver con orientación del trabajo en la formulación de proyectos de desarrollo, planificación de políticas públicas, consultoría, asistencia social. Bien, si nosotros asumimos, como esto lo vamos a ver más adelante en el último punto, que la intervención es tan genérica, digamos, hay tantas modalidades de intervención, uno podría plantearse que los otros porcentajes están más cerca, digamos, a las actividades relacionadas con la formulación y ejecución de proyectos, que uno podría meterlos dentro de la misma categoría. Si eso pasa, por lo menos haciendo el ejercicio, porque ese ejercicio no estaba, digamos, formulado inicialmente, sumando esos porcentajes, tendríamos que la intervención constituiría desde sus diferentes modalidades la actividad principal por el 42.2%. ¿Sí? Sumando desde el 16.3 en adelante, nos da el 42.2%, que se pone por encima, pues, de la actividad docente de investigación. Estos datos son importantes por dos razones. Primero, porque muestra pues, la importancia de un campo profesional, de la intervención en el campo profesional, pues, digamos, trabajando tanto en instituciones públicas como privadas, pero también porque, aunque no tendríamos datos para soportar esto, muestra una cierta tendencia. Es decir, hay una cierta tendencia a un incremento de la demanda de sociólogos para que participen, ¿cierto?, en procesos de intervención, y que creo que pues, todos hemos sido testigos en los últimos años, pues no solo del papel protagónico que tienen las organizaciones de la sociedad civil, espacio por excelencia donde están trabajando muchos de nuestros egresados, sino también cómo el Estado, digamos, a través de sus diferentes programas, ha generado diferentes opciones, digamos, de trabajo con las instituciones. Bien, el último punto que voy a presentar tiene que ver ya no con la demanda, sino con la oferta. Es decir, el lugar de la intervención específicamente en los planes de estudio de los programas de sociología. Para ello, yo hice un trabajo de revisión de 13 programas de sociología en el país, y lo que revisé allí fue fundamentalmente cuáles eran las asignaturas que estaban relacionadas con la intervención. Pues previamente había leído los perfiles, ¿cierto?, los perfiles profesionales, los perfiles de egresados. Quiero aclarar que no es un trabajo sistemático, no es un trabajo exploratorio, al cual yo pues, no pude acceder realmente a los contenidos de los programas, aunque lo solicité, no se pudo acceder. Van a ver también que la otra dificultad es que la ubicación de las asignaturas en algunos programas a los cuales uno accede están por ciclos, otros están por semestres, algunos programas están caracterizados por créditos, otros no, entonces eso dificulta. Sin embargo, pues yo voy a presentar algunos resultados. Voy mostrando, digamos, características, digamos, de esos programas en la tabla. De los 13 programas revisados, solo 3, los programas de la Universidad Nacional, Antioquia y Externado, no presentan, por lo menos en esta noción genérica tan amplia de modalidades de intervención con la que contamos, no presentan asignaturas que hagan referencia a la intervención. Lo que tiene que ver con a los perfiles profesionales, lo que les decía, no es posible encontrar una noción específica de intervención. La intervención en estos programas se inscribe fundamentalmente en 3 áreas: el área del desarrollo, políticas públicas y trabajo con comunidades. En este sentido, los programas apuntan a formular habilidades en gestión, planificación, diseño, formulación, ejecución y evaluación de proyectos. Los programas tienen entre 3 y 5 asignaturas, las cuales están concentradas donde se puede ver, donde se puede apreciar en los últimos semestres, fundamentalmente. Es importante mencionar que no están organizadas en un área específica.
estas asignaturas que tienen un componente fuertemente técnico y metodológico, parecen estar orientadas a acompañar el proceso de la práctica profesional. Las técnicas y metodologías empleadas para la formación de intervención provienen de otros campos de conocimiento, no de la sociología específicamente, son, por ejemplo, campos como la administración, intercongestión, la planeación, las políticas públicas, el trabajo social, la tipología, etc. Bueno, con estos mismos datos traté de hacer un ejercicio de comparar, digamos, dos componentes fuertes en los programas de sociología, que es el componente teórico y el componente metodológico, con las asignaturas que tienen que ver con la intervención. Eso significó, pues, digamos, extraer algunas de esas asignaturas. Les voy a presentar dos ejemplos rápidamente. Voy a arrancar con el de la Universidad Javeriana, digamos, trato de mostrarles una universidad privada y una universidad pública. La Universidad Javeriana tiene 150 créditos en total, y pues como se puede ver allí, lo que tiene que ver con la intervención que se coloca, necesito, hay solamente 11 créditos relacionados con la intervención. Las teorías son 36 créditos y los metodológicos 32 créditos aproximadamente. Bueno, en el caso de la Universidad del Valle, en nuestro programa, pues la situación es más o menos similar. Obvio, tenemos 120 créditos, 30 créditos menos, no se puede hacer un trabajo comparativo, evidentemente. Yo solamente estoy tratando de ilustrar para generar un debate con esto. Y es, bueno, lo mismo de 120 créditos, solamente 6 créditos están relacionados con asignaturas que tienen que ver con intervención. Obvio, pues es que hay un fuerte componente teórico y metodológico, porque eso es lo que constituye también la disciplina. Sin embargo, pues este predominio formativo en métodos y teorías y el modesto lugar ocupado por las asignaturas y los créditos para la intervención suscitan al menos dos tipos de preguntas que pues voy a compartir, las voy a proponer como para seguir con la discusión y terminar. La primera tiene que ver con las asignaturas y sus funciones, como lo hemos podido ver en esa tabla. La mayoría de estas asignaturas están orientadas a dar una formación técnica en gestión, en planeación, formulación de proyectos, etcétera, etcétera, porque apuntan a desarrollar competencias y habilidades que tienen que ver fundamentalmente con la práctica profesional, y eso tiene todo el sentido, porque además cuando uno se fija en las instituciones o en las organizaciones donde los estudiantes hacen su práctica, pues va a encontrar que un importante porcentaje, como es la mayoría de las instituciones donde realizan su práctica profesional, pues son organizaciones del tercer sector, ¿sí? Entonces esto tiene toda la pertinencia. Sin embargo, pues se suscitan algunas preguntas. ¿Son suficientes estas asignaturas para formar en procesos de intervención a nivel de pregrado? Algunos, muchas asignaturas, otras pocas. Hay una articulación entre la oferta, lo que se enseña, y la demanda, lo que nos están pidiendo en los sitios de práctica o en el campo profesional. ¿Por qué el predominio de asignaturas fundamentalmente metodológicas? En ese sentido, ¿qué pasa con las teorías? La teoría, sobre todo las teorías sociológicas sobre la intervención. Creo que en la primera parte traté de mostrar que hay toda una tradición muy importante de teoría sociológica que aborda el problema de la intervención. Bueno, el segundo tipo de preguntas tiene que ver con la forma en que se articula la intervención con la teoría sociológica general y con los diseños de investigación. ¿Cómo las teorías aportan al desarrollo de habilidades y competencias para intervenir? ¿Qué conexiones hay allí? ¿Qué articulación? Pues cuando uno, digamos, separa la intervención de los métodos y de las metodologías, y cuando uno empieza a ver los contenidos de los cursos, aparentemente los nexos no son muy claros, pero parece que en la práctica, cuando uno habla con los estudiantes que llevan a cabo temas de intervención, el asunto sí se integra. ¿Qué tipo de formación en investigación es la más adecuada para llevar a cabo procesos de intervención? Los diseños, digamos, que ofrecemos son adecuados. Es posible, es necesario ubicar, identificar otro tipo de estrategias metodológicas solamente para abordar este tipo de campo. ¿Es posible pensar como en una sociología de la intervención? Bueno, todas estas preguntas pues, son preguntas para el debate, están relacionadas, digamos, con el lugar que puede ocupar la intervención en el currículum, en la malla curricular. Uno podría plantear una disyuntiva. ¿Es posible pensar la intervención como un área específica de la formación del sociólogo, o más bien mantenemos las cosas como están? Es decir, con un conjunto de técnicas, de saberes relativamente autónomos,
contribuyen al desarrollo de la práctica profesional. Bien, la demanda, el relativo incremento de la demanda de sociólogos en espacios de intervención, pero también evidentemente pues toda la importancia, todos los escenarios que se están abriendo en las instituciones y en las organizaciones demandan pues pensar este problema, y creo que por eso estamos aquí y es el objetivo, digamos, de este tipo de eventos. En términos de muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Fernando. A continuación, entonces, le doy la palabra al estudiante Carlos Eduardo Galvez. Perdón, Galvez Castillo, ¿no? Estoy equivocando, Carlos Eduardo Castillo. Disculpen. Buenos días a todos. Sí. Inicialmente cuando pues, la profesora me hizo la invitación, pues me puse a pensar, bueno, como qué será lo que quiero compartir pues, con las personas que asistan a la charla. Pues tenía claro obviamente el tema pues, que nos convoca, y pues por un lado digo, bueno, me pongo a leer algunas cosas que han escrito otros sociólogos pues, a partir pues, del tema de la intervención, de para qué la sociología, para quién es la sociología, o también digamos más bien parte de mi experiencia y a la vez de la experiencia de otros compañeros egresados pues, del programa. Entonces me decidí por la segunda, ¿verdad? Entonces pues contacté que también fue muy chévere volver a hablar con algunos de los viejos conocidos y amigos de allá de los años del 97 al 2002, que ya pues están pues laborando en diferentes espacios. Hablé con 5, algunos por teléfono, otros por correo, incluso algunos pues, se tomaron el trabajo de enviarme algunos pues, escritos, reflexiones, elucubraciones, decían algunas, pues sobre esa experiencia vivida en esos años, ¿no? Y su experiencia actual, digamos, como sociólogo. Entonces, pues voy a comentar algunas de las cosas que surgieron al respecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos de ellos me decían que en ese entonces, y pues también yo entraré a preguntar, bueno, ¿qué tanto habrá cambiado esto? Había como una percepción y una representación de que la intervención social era algo como de segundo nivel, y eso lo percibían, digamos, ellos en muchos de los profesores, ¿sí? Incluso una de ellas me relataba que, voy a decir, en alguna de las clases, por ejemplo, se hablaba de que el trabajo social, una vez uno de los profesores había dicho, no sé exactamente pues, en qué contexto, que ustedes, digamos, no son trabajadores sociales, y digamos que ella ha percibido ahí también pues como una desestimación, digamos, de esa labor, digamos, que hacen en esta disciplina. Lo hablo para ese entonces, ¿no? Y después, después otro profesor le comentaba a ella, y pues lo cito, dice, el trabajo social, en una de las clases decía, el trabajo social le ganó a la sociología. Entonces como que decía ella refiriéndose a que el trabajo social le estaba ocupando, digamos, muchos de los espacios que se supone la sociología pues debería ocuparse en diferentes instituciones y organizaciones. Otra de las cosas que había en ese entonces y que de pronto se mantiene, que me comentaba ella, era que pues había como unas divisiones entre que los chicos de estudiantes pues, de la Universidad Nacional son los teóricos, nosotros somos los investigadores, y los de la Antioquia son los que hacen intervenciones, ¿sí? Entonces, bueno, eso por un lado. A ver, bueno, digamos que una de las cosas que también varios comentaron, digamos, en sus distintos
pues en las conversas que tuve con ellos, es que ellos sintieron a la hora de regresarse, que fue más o menos entre 2003 y 2005, cuando fueron, digamos, ya pues a desempeñarse como sociólogos, sintieron unos vacíos y unas carencias, principalmente pues como en conceptualización y en metodologías que les permitieran pensar la intervención. O sea, no necesariamente pues como técnicas concretas de cómo dinamizar un grupo, sino en lo que dije, conceptos y metodologías para pensar la intervención. Y por ejemplo hablaban de algunas cosas como carencias en formulación de proyectos sociales, en elaboración de diagnósticos, de sistematizaciones, en el tema de políticas públicas, planificación social, planes de desarrollo, o sea, que habrán sentido, digamos, esos vacíos. Incluso, pues voy a traer también a colación en uno de las reflexiones, decían que este estudiante este egresado me decía que él había sentido un gran vacío cuando se había ido el profesor Fabio Velázquez, porque él consideraba, digamos, que los cursos que dictaba el profesor estaban como muy conectados pues con el sistema de intervención, de las políticas públicas, de la participación ciudadana, que pues considera el egresado muy importante dentro del campo de acción de los sociólogos. Otro momento me refirieron que en algún momento pues, ya cuando salió al campo, entonces la difusa comprensión del rol del sociólogo dentro de la intervención social, entonces ella se pregunta, realizador de sistematizaciones, coordinador de equipos de trabajo, administrador o formulador de proyectos. O sea, finalmente, digamos, ellos pues, también reconocen que pues, las habilidades que fueron ganando, digamos, pues, fue gracias también pues, a participación en equipos interdisciplinarios, donde incluso pues, en ese contacto con trabajadores sociales aprendieron mucho de ellos, ¿sí? Manteniendo obviamente también las diferencias, porque una de las cosas que también decían, y es digamos lo que ahorita entro a valorar, que ellos valoraron, fue el tema, digamos, de como digamos, el bagaje conceptual y analítico que nos brinda la carrera, también nos posiciona, digamos, para pues, poder hacer reflexiones críticas que de pronto otros, de otros campos no están, digamos, en capacidad del todo pues, de realizar, digamos, con ese corpus conceptual, ¿ya? Otra cosa. Bueno, por otro lado, pues partiendo, digamos, ya de mi experiencia, entonces, pues cuando reingresé me dio mucha alegría saber que pues había hace unos años la especialización en procesos de intervención social, ¿sí? Y digamos que eso también me dio más ánimo y más motivación para terminar la carrera que ha planeado pues, durante varios años. Y de una casi que entré, bueno, no, en el segundo semestre que di el año pasado, vi modos de intervención, ¿sí? Digamos, me pareció un curso muy valioso, ¿sí? Por las discusiones también que se dieron ahí con los estudiantes que son de segundo semestre. Pero entonces yo pienso que digamos, el curso debería tener otro nombre, porque digamos las discusiones y digamos lo que se habló y lo que se leyó, para mí más era como fundamentos de intervención social, ¿no? Porque cuando digamos yo fui al curso yo esperaba un poco ver más como cosas de metodología, de las que ya he nombrado, ¿no? Todo este tema de evaluaciones, de diagnósticos, de sistematizaciones, y sentiría entonces, y pues ahí ya entró pues como a decir que sí sería necesario pues un curso, sea digamos dentro del pensum pues, básico o como electivas profesionales que deberían estar digamos dándose permanentemente, que digamos tienen
estos vacíos que pues no solo, digamos, lo han expresado, digamos, otros egresados pues, de hace rato, sino que yo también en algunos pues, compañeros los he escuchado. Sin embargo, digamos, yo también sé he visto que la gran mayoría de los estudiantes como que tienen una línea y un perfil bastante de intervención, digo, de investigación. Aquí, y por eso también gracias y me parece maravilloso a los grupos de investigación pues, que se promueven y que realizan los profesores aquí en el programa. Y pues creería que eso es como los puntos. Ah, bueno, otra de las cosas, digamos, para cerrar, es como pues la importancia, digamos, de no tampoco caer en crear como dicotomías, ¿no? De que los investigadores o la intervención, porque pues yo ahorita que he estado leyendo algunas cosas también para la formulación del proyecto de grado, que además pues, va a aplicar a la modalidad de entonces he encontrado propuestas muy chéveres que pues también vienen de los educadores populares y esto así, donde digamos se invita a poder, digamos, articular de manera fecunda, ¿sí? Complementaria, pues la investigación, digamos, en comunidades, en poblaciones, y a la vez con la intervención, ¿sí? Entonces, un poco, digamos, yo estaría de acuerdo en que se trate de equilibrar en el pensum ambas cosas. ¿Sí? Ya sea también que a veces se invite a personas a compartir, porque también me parecería muy valioso que, digamos, esta charla, esta conversa no quede aquí, sino que se pueda, pues también cada mes invitar de pronto a egresados, a que son que pues, los estudiantes podamos escuchar pues también esas experiencias, o también a personas pues que nos demandan, ¿no? O sea, de clientes o de instituciones. Yo creo que ahí. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Entonces, a continuación, de Cristina Corrales. Buenos días. Pues a diferencia de Carlos, mi intervención va, pues soy hija de esta facultad, entonces de generaciones distintas. Carlos era más como de los finales de los 90, ¿cierto? En caso yo soy comienzos del 2012. Y su relación es más con egresados de este programa, en caso mi relación es más con estudiantes aún activos dentro del pregrado de filosofía. Cuando la profesora Jenny Poto me invitó a participar de este panel, yo tuve un poco de tensión sobre qué era lo que debía decir, pero al final acepté, recordando anteriores discusiones con algunos compañeros sobre la relación intervención social y sociología, donde observo que casi siempre hay discusiones que el profesor José Hernández expresó ahorita, sobre si esa relación es sociología de la intervención social como un objeto de estudio o hacer intervención sociológica, si se puede hacer de manera objetiva como humana, si la ya entrar a hacer intervención. Pues eso siempre sucede como cuando uno tiene muchos amigos que están dentro de políticas, de movimientos políticos, y siempre buscan buscar un cambio social, ¿no? Y esperan. Yo creo que los profesores cuando se tocan con primer semestre casi siempre han escuchado la historia de que cuando llegan los estudiantes y les preguntan ¿usted qué espera la sociología? Dicen que esperan estudiar para cambiar la sociedad. Entonces, por eso acepté participar en este panel. Y para ello tuve charlas con compañeros de pregrado, con algunos profesores de la nacionalidad del programa de Univalle, como el profesor Jorge, y con un compañero de pregrado, que actualmente está, pues que ingresó al ambiente laboral muy temprano, para pues, a mi gusto, a mi perspectiva, que es mi compañero Daniel Mira, que yo estaba semestre, pues no se encuentra en el espacio, pero con el cual pudimos llevar a cabo, presentarnos y llevar una charla muy amena a mí. Lo que quiero presentar, lo que quiero extraer, que quiero esbozar, es parte de un perfil sociológico que tengo para mí. La sociología o la práctica profesional sociológica es la investigación. Entonces yo creo que ya tengo como
delimito mucho algo en la práctica profesional, pero para mí la sociología o el papel de sociólogo es hacer investigación. Y eso me lo aceptó, no sé si es la palabra adecuada, cuando hice las prácticas de intervención social y tuve la oportunidad de realizarlas con la Escuela de Rehabilitación Humana, la cual tiene un enfoque de intervención con población con discapacidad, pero cuando yo ingresé allí con el compañero Johan, lo primero que nos dijeron es su práctica aquí es que queremos que ustedes nos ayuden a diseñar un proyecto de investigación. Entonces, para los fonodiólogos y los trabajadores sociales apenas nos dijeron, el sociólogo, su rol aquí dentro de este programa de intervención es que hagan la moción con la parte de investigación. Entonces, para mí sí que pues eso como se acertó una idea de que el perfil sociólogo es la investigación. Y es allí donde la discusión con el compañero Daniel para mí fue de mucho gusto porque entramos a discutir el qué hacen su práctica con la intervención social ya en el mundo laboral. Entonces él me comenta que la primera pregunta que me hacía es, ¿usted considera que un estudiante de pregrado puede evaluar proyectos de intervención social? Entonces él me decía que sí puede evaluar. Entonces le decía, ¿cuáles son los insumos que usted pone, que ha aprendido aquí el programa de sociología para poder evaluar sus proyectos de intervención? Entonces al final se la salvedad de que lo que siempre pone en práctica son las estrategias metodológicas que aprendemos aquí y la forma de las técnicas metodológicas y que lo que él siente que es como un vacío son cómo se compone un proyecto, porque me dicen más que evaluar procesos, evaluar son proyectos de intervención social. Entonces me decía que eso es lo que él cuenta como una deficiencia. Ante lo cual yo le respondí que para mí, a mi gusto, eso no es un problema del pregrado de sociología, sino que es un problema de su enfrentamiento con el mundo laboral y de su especialidad por la cual él optó, que a mi gusto nuevamente lo puede encontrar cualquier persona. Por ejemplo, un ingeniero, al graduarse, un ingeniero electrónico industrial, al graduarse y entrar a una fábrica, hemos escuchado que necesita cuando dentro de las fábricas, a veces los trabajadores que tienen experiencia laboral dicen, él puede tener mucha formación universitaria, pero no sabe cómo se maneja la fábrica. Nosotros sí sabemos porque tenemos experiencia. Entonces, con esas técnicas que ellos saben, se aprende a partir de la experiencia o estudios que han hecho. Entonces, para mí esa definición que él encontraba para evaluar sus proyectos se debe no tanto a la formación sociológica de pregrado, sino que le falta más experiencia dentro del campo de las que él escogió como especialidad. Así como también, si usted opta por entrar a el ITANE, o sea, a trabajar con encuestas, también va a encontrar deficiencia al final una encuesta, pues porque eso se da en la práctica. Y si durante el pregrado no tenía experiencia con grupos de investigación, pues mayor dificultad va a encontrar esa conversa laboral. Segundo, también entonces a partir de allí nos observamos, pero ¿cómo podría el pregrado de sociología aportar a que no haya un trauma tan directo con el sociólogo del pregrado y el mundo laboral? Entonces él me comentaba que la mayor dificultad que le ha encontrado es en la parte propositiva, que la investigación que se hace dentro del campo de la intervención es diferente a la investigación que nos enseñan aquí en el programa de sociología de animales. ¿Y cuál es su diferencia? En que aquí investigamos o diagnosticamos, describimos aquí qué nos encontramos y qué hay. En cambio, la intervención se exige una dimensión que para nosotros es muy difícil, que es la dimensión y que propone para solucionar o que propone para poder trabajar o intervenir. Entonces, él nos comenta que hay un vacío, o sea, hay un vacío en la lógica. Entonces, para mí, a diferencia del compañero Carlos, que pues habló con egresados, ¿no? Más que aprender metodologías, técnicas o como lo dan los programas de universidad privada como la Javeriana y el ICESI, aprender estrategias de gerencia, de intervención, para mí debe haber otra línea con otra lógica de investigación que resuelve las dos cuestiones del debate de la intervención. Una, la línea como de la sociología de la liberación, que dice que hay que
la sociología tiene una posición política para intervenir, y otra, esa línea que busca dar soluciones a los problemas sociales, pero ya de la investigación. Entonces, y esa nueva lógica de intervención también tiene nuevas metodologías de investigación. Por ejemplo, ya hay una que está diseñada, que es la IAP, que hace parte de una de las metodologías y que permite, desde el inicio de la investigación, usar conceptos o usar estrategias que orienten al final a poder proponer. Muy diferente a los conceptos que nosotros usamos desde nuestra sociología que nos enseñan a nosotros. Gracias, Denis. A continuación, el profesor Jorge Hernández. Yo parto de la siguiente consideración general. En los próximos meses nos vamos a ver abocados a la necesidad de introducir varios ajustes en el programa actual del entregado de sociología. Y algunos de esos ajustes tienen que ver con esto que denominamos la intervención social, el lugar de la intervención social en este programa. Por lo tanto, me voy a referir a tres cosas muy específicas, pues muy relacionadas con el programa. La primera será a la trayectoria que ha seguido en la historia del programa, la preocupación por las cosas asociadas a la intervención social y las soluciones que ha ido teniendo. La segunda es una cierta concepción de intervención social con perspectivas sociológicas que me parece muy importante subrayar, clarificar, remarcar en relación con otras. Y lo tercero sería un anticipo del contenido que deberían tener los tres cursos de intervención social que finalmente me parece que pueden existir ahora en el programa, redefinidos en relación con lo que hemos venido haciendo en dos de ellos durante los últimos años. Entonces, primero, la discusión que estamos teniendo hoy es una preocupación vieja en este programa, que tiene por lo menos 27 años. El programa fue creado en 1978, hace 37 años. Pero por ahí, cuando acababa de cumplir 10 años, surgió por primera vez la preocupación acerca de cómo incorporar algún elemento que pusiera más en contacto a la sociología con la realidad social externa, por decirlo así. Esa es una preocupación que estaba en la sensibilidad del entonces, se trata de los años 80, compartida tanto por quienes venían a estudiar sociología, como por quienes enseñábamos sociología, como por observadores externos de la propia universidad fuera de ella, porque hacía parte de la discusión acerca de qué tan cerca o qué tan lejos está la universidad de la sociedad a la cual pertenece. Una discusión que es eterna, pero que tiene sus acentos dependiendo de contextos específicos. Bien, resulta que en aquel momento, en 1989, era rector de la Universidad del Valle un politólogo, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, por lo tanto cercano al programa de sociología, que ahora está jubilado y trabaja en una universidad privada de la ciudad. Y él sugirió que todos los programas de la universidad deberían pensar en la posibilidad de introducir una asignatura que se denominaba Servicio Social Universitario. Él también tuvo otras ocurrencias. Por ejemplo, le dijo a las secretarias que deberían contestar al teléfono de la siguiente manera: Universidad del Valle al servicio de la comunidad, ¿qué se te ofrece? Digamos que era una forma un poco ingenua, un poco de tratar de solucionar ese asunto, de inducir algo al respecto. Bien, los distintos programas discutieron la cosa, algunos la rechazaron, la mayoría, pero nosotros lo aceptamos. Entonces, desde 1989 se incluyó en el programa de estudios una asignatura con el nombre de Servicio Social Universitario, situada a la altura del cuarto semestre del programa. Eso quedó combinado en la resolución 213 del Consejo Académico de ese año. Luego la cuestión ha evolucionado de la siguiente manera. En el año 98,
casi 10 años después de ese momento inicial, cambiamos el nombre de esa asignatura. Dejó de llamarse Servicio Social Universitario y pasó a denominarse Práctica de la Intervención Social. Era ya a finales de los años 90 y de todas maneras la sensibilidad, aunque había cambiado, en el fondo seguía persistiendo. La idea que cobró fuerza fue, bueno, la mejor manera de solucionar la cosa es mediante una práctica. La vinculación por algún tiempo, así sea corto, de los estudiantes a el trabajo que realicen fuera de la universidad, universidades gubernamentales, no gubernamentales, fundaciones, etc. Y entonces, a partir de entonces, solita la práctica de intervención social imploró hasta 2002, es decir, ya en este ciclo, cuando, discutiendo posibilidades de mejorar esa situación, acordamos crear una segunda asignatura relacionada con el tema de intervención social, que denominamos modos de intervención social. Esa ya es más conocida por todos ustedes, han leído cursarla. Entonces, además de PIC, por lo de práctica de intervención social, había que hacer PIC a partir de entonces. Y aquí hemos estado hasta hoy. La distancia en los semestres entre los modos que buscan de todas maneras fundamentar la práctica posterior es mucha, la distancia. La interrelación, digamos, no ha sido muy estrecha. El contenido que se ha impartido en el curso de modo de intervención social ha sido relativamente variable, tienen definiciones que han causado, pienso yo, ciertos problemas. Y en todo caso, en medio de las dos cosas, a medida que ha pasado el tiempo, hemos visto que hace falta algo. Hay un vacío que ahora podríamos llenar. Pero sigo con la historia. Después de 2002, introducido el curso de modo de intervención social, surgió otra opción para solucionar el problema, que cristalizó en la especialización en procesos de intervención social. Porque nos planteamos lo siguiente, bueno, si, como ha sido siempre nuestra idea, queremos mantener un pregrado de 4 años dedicado a que se enseñe y se aprenda lo esencial, no cabe entonces meter muchas más asignaturas para complementar la formación en investigación con formación en intervención social, pues inventemos un posgrado, un año, una especialización con énfasis profesional para la profundización profesional. Y ahí surgió la idea de la EPS. Esa idea comenzó a surgir en el 2004, pero tuvo que madurar mucho, porque solo en el 2009 fue aprobada por los consejos académicos superiores. No voy a hablar de la salida que ofrece la EPS, porque no es el tema principal, pero posteriormente en el intercambio podríamos detallar algunas cosas. Esa solución es una solución, digamos, que le permite a un estudiante que haga el pregrado de sociología adquirir una segunda credencial para desempeñarse en su futuro mundo laboral con un año más, un total de 5 años, que equivalen a los 5 años que en otras universidades se cursa el pregrado. Es decir, el modelo que surgió en la Universidad de Cali es un pregrado más una especialización en 5 años. Eso es muy bueno si se compara con aquellas universidades en donde con énfasis o sin énfasis en intervención social en el pregrado este dura 5 años y los estudiantes salen con esas solas credenciales. Ese es el ensayo que hemos estado haciendo desde entonces. Bien, pero a partir de tener establecida la EPS, vimos que no se solucionaba el problema en el pregrado. Ahí sigue habiendo un vacío. Sigue siendo muy débil la formación en intervención social. Por eso es que en este momento estamos discutiendo la posibilidad de incluir un tercer curso en medio de modo de intervención social y práctica de intervención social. Un curso que se puede denominar técnicas de intervención social, en todo caso dedicado a qué? A enseñar y a aprender metodologías, procedimientos, estrategias técnicas propias de la intervención social. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que el
programa sigue siendo lo que siempre ha sido, es decir, un programa con énfasis en la formación para la investigación social, pero se complementaría con un mayor énfasis en intervención social. La razón principal para pensar de esta manera es que lo que la sociedad demanda de los egresados de sociología con pregrado, sin más que pregrado, es desde hace varios años cada vez más intervención social. Antes, hasta hace unos 12, 15 años, había otras opciones que luego se han cerrado. Digamos, quienes estudiamos sociología hace 20, 25 años, salíamos con el pregrado de sociología y teníamos opción de convertirnos en profesores universitarios, porque el desarrollo de la educación superior lo permitía. Hoy en día eso está cerrado. En toda universidad pública o privada, para ingresar como profesores universitarios es necesario tener doctorado, mínimo maestría aún en algunas universidades, pero eso tiende a cerrarse cada vez más. Porque el propio desarrollo de la educación superior así lo indica, y no solo en el área de sociología, sino en todas. Así que un egresado de pregrado no puede pensar en la docencia universitaria. Puede seguir pensando en la docencia en institutos tecnológicos y en instituciones de educación secundaria, pero no es lo mismo. ¿Y qué se abre en cambio? Se ha estado abriendo progresivamente. Pues el campo de la intervención social. Ahora, el campo de la intervención social es concebido de manera amplia, no de manera estrecha, de manera amplia, de tal forma que puedan pensarse como proyectos de investigación desde la reconstrucción de un país después de guerra civil o dictadura, hasta la atención de emergencia para víctimas de un desastre natural en la víspera, y toda la gama de opciones que hay en medio de las dos cosas, incluyendo, por ejemplo, la labor de formadores de opinión pública a través de los medios de comunicación, y un largo etcétera. De esa manera, contenido ampliamente, ese es el campo que se ha estado abriendo para los egresados de sociología y de disciplinas afines. De paso voy a decir lo siguiente, porque sé que esa es una preocupación, especialmente entre los estudiantes. ¿Cómo es la relación y el nexo entre sociología, trabajo social e intervención social? Creo que en torno a eso hay mucho enredo y también se han creado muchos fantasmas. Pero el asunto me parece relativamente sencillo. Primero fue la sociología. La sociología surgió en varias partes al mismo tiempo, no solo en Europa, no solo en torno a Marx, Weber y Durkheim. Y desde el comienzo surgió asociada a preocupaciones de lo que hoy llamaríamos intervención social. Eso fue clarísimamente en el caso de Estados Unidos con la Escuela de Chicago, o en el caso de Inglaterra, con los fundadores de la sociología, por una circunstancia, porque en ambas experiencias hay preocupaciones religiosas en la base, que le indican a los sociólogos que la sociología no solo debe ocuparse, o tiene que ocuparse de señalar cómo son las cosas, sino también de reflexionar acerca de cómo podrían ser. Esa matriz religiosa se traslada al ámbito académico, se transforma, por supuesto, en este. De paso debo decir lo siguiente, así fue también en Colombia. Hubo 3 escuelas que surgieron en 1959. Una de ellas en la Universidad Nacional, las otras 2 en universidades pontificias. La Javeriana de Bogotá, la Bolivariana de Medellín, pero paradójicamente fue en la Nacional, en donde 2 de sus fundadores, Camilo Torres Restrepo y Orlando Falcosa, tenían más estrecho nexo entre la vocación académica por la sociología y las preocupaciones religiosas o sociales por lo que se ha denominado tradicionalmente la cuestión social, la problemática social. Ahora, ellos crearon la sociología científica en Colombia. Esto no fue un obstáculo, digamos. Pero eso está no solo entonces en la experiencia clásica de la sociología occidental, sino en la experiencia colombiana. No ha sido ningún obstáculo para el desarrollo de la sociología científica. Bien, primero fue la sociología. Luego, y especialmente en Estados Unidos, como alguien lo mencionó antes,
surgió un campo profesional, no una disciplina nueva, un campo profesional, que es el trabajo social. La distinción entre disciplinas y profesiones es habitual en el análisis del desarrollo de los campos de conocimiento, de saber, etc. Eso no tiene ningún misterio y es muy útil. Bien, la sociología fue desde el comienzo más una disciplina que una profesión. El trabajo social ha sido desde el comienzo más una profesión que una disciplina. El trabajo social estudia muchas ciencias sociales, un poquito de economía, un poquito de sociología, un poquito de psicología, etc. Porque lo necesitan, digamos, para fundamentar las prácticas posteriormente. En ese sentido, buscan una formación interdisciplinar para fundamentar una práctica. Ahora, en su desarrollo, la práctica del trabajo social, el campo profesional del trabajo social, se volvió interdisciplinario. Porque disciplinas como la psicología, como algunas ingenierías, ciencias en la ingeniería sanitaria, como algunas carreras del área de salud, nutrición, etc., también se metieron, por decirlo así, al mismo campo. Y entonces hubo un encuentro. Hoy en día, desde hace muchos años, entonces hay un campo interdisciplinario de profesión, al cual también han llegado los sociólogos. Cuando ese campo se configuró, es decir, hace muy poco tiempo relativamente, entonces surgió una nueva idea, la idea de intervención social, para redefinir las cosas, para dar a entender que la intervención social es un campo más amplio que la práctica del trabajo social específicamente. Un campo interdisciplinario desde el comienzo y preocupado por las cosas que ya han sido mencionadas aquí. Por supuesto que siempre que eso ocurre hay una suerte de disputa entre las disciplinas y las profesiones existentes, o mejor que decir, entre las comunidades académicas y los intereses corporativos detrás de ellas por ver quién se queda con qué. Así que la misma noción de intervención social es hoy, desde hace varios años en Colombia, en todas partes, un campito de disputa. Lo mejor, me parece, es seguir pensando en la intervención social como un campo profesional, amplio, interdisciplinario, que no es monopolio de ninguna disciplina, de ninguna profesión, a la cual pueden concurrir, deben concurrir sociólogos, pero también antropólogos, psicólogos, médicos, periodistas, monjitas, etcétera, etcétera. Hay que concebir así de esa manera amplia la cosa para poderla comprender mejor. Ahora, en medio de esa concepción general, ¿cuál es la mirada específica que puede dar la sociología? Una mirada que distinga a la sociología del trabajo social, sí señores, sí señoras, pero también de lo que hace la Iglesia Católica, de lo que hacen, bueno, otras entidades, otras disciplinas también. A mí me parece que la sociología le pone 3 acentos específicos a la cuestión. Esos 3 acentos son, el primero, una cierta concepción. Para la sociología, de acuerdo con su propia tradición acumulada en este campo, la intervención social no puede pensarse más que como un proceso complejo de interacción, obviamente social. Las 3 cosas: proceso complejo e interacción. Si en otras partes ponen énfasis en la interacción, han aprendido sociología. Si en otras partes ponen énfasis en la complejidad del fenómeno, están aprendiendo sociología. Si en otras partes construyen esto como proceso, están aprendiendo sociología. Es decir, que sociología no solo sabemos nosotros, sino que en esas otras partes también. Digamos, las monjitas estudian sociología o trabajo social, y el trabajo social estudian sociología, y así por el estilo. Entonces, pero esta concepción, así de específica, solo se la puede imaginar la sociología, es su ángulo de mirada, es su forma de ver las cosas. Proceso complejo de interacción. No voy a detener en cada uno de los 3 términos, podría hacerlo posteriormente, pero eso da una cierta mirada específica. El segundo énfasis que pone la sociología es el de otorgarle mayor importancia a aquellas modalidades en las cuales la sociedad interviene sobre sí misma. José Fernando mencionó esta frase al comienzo de la intervención. Creo que en otro sentido, la frase proviene de Alain Kardec, que como ya sabemos es creador de una de las principales experiencias sobre esta forma en la relación
siglo XX. La idea es la siguiente: no es lo mismo cuando agentes estatales o gubernamentales intervienen, o cuando agentes económicos o empresariales intervienen, que cuando lo hacen agentes sociales, por decirlo así, actores de la sociedad. Cuando la sociedad interviene sobre sí misma, ¿esto qué revela? Un mayor grado de fortaleza y de autonomía en el funcionamiento de la sociedad con respecto a las esferas de la economía o de la política. Y eso no es poca cosa. Para Turkey es ni más ni menos que el mejor indicador del grado de modernidad al cual ha llegado una sociedad. Pero hay que concebir la sociedad en sentido estricto, es decir, como un ámbito diferenciado equivalente de la economía, de la política y de la cultura. No se puede pensar la sociedad como el todo que incorpora la economía, la política, la cultura, etc. No. Es de esta manera. Bueno, ese énfasis no lo puede poner nadie más que la sociedad. Y es demasiado importante. Y uno tercero sería el siguiente: el de la preferencia por los procesos de intervención social de nivel intermedio y macro, no tanto micro. Es decir, más interés por las sociedades que por las comunidades, más interés por las comunidades que por las familias o los individuos. Y parece que esos son los tres temas que distinguen una mirada de la sociología de cualquier otra mirada que pueda tener cualquier otra disciplina o profesor interesado en lo mismo. Yo creo que hemos ido elaborando este tipo de nociones entre nosotros. Una buena muestra de eso parcial, que se puede leer con provecho, está en la compilación de las contribuciones que fueron presentadas a uno de los coloquios nacionales de sociología dedicados justamente a este mismo asunto. Bien, con esa concepción, con la trayectoria que hemos tenido en nuestro propio programa y con la necesidad de fortalecer la formación de pregrado en intervención social, me parece que deberíamos agregar decidirnos rápido, no tanto como demoramos con la X, por ejemplo. Decidirnos rápido a incluir un tercer curso, al menos un tercer curso, para que se fortalezca esta área de formación. Quedaríamos así con 3 cursos. El primero podría seguir llamándose MIS, o sea, modos de intervención social. Esa es una ocurrencia que se puede haber convertido después en un cierto descubrimiento. Nos evita reproducir la idea de principios, fundamentos, introducciones que todos los programas hacen. Y nos permite pensar que no se trata siempre de modelos, sino de moditos de hacer las cosas, que podemos más cercanos de la práctica. Ahora, ese curso, independientemente de cómo ha sido impartido hasta ahora, debería concentrarse en despejar 4 interrogantes específicos. El primero, ¿qué es la intervención social? El segundo, ¿cómo se relaciona la intervención social con la investigación? Porque a propósito de eso quiero decir lo siguiente: no es posible pensar en hacer o en evaluar intervención social sin investigación. Los dos principales tipos de investigación que se utilizan en la práctica de la intervención social son la evaluación y la sistematización. Pues son 2 tipos de investigación. No son otra cosa, son 2 tipos de investigación. Una de las mejores experiencias de intervención social que tenemos en Colombia, la de Orlando Paz Borda, que no está circunscrita a su etapa de IAP, sino que está desde el puro comienzo coincidiendo con la fundación de la Sociología de la Universidad Nacional, y atravesó varias fases. Así lo indica la primera preocupación de Orlando Paz cuando emprendía una de sus fases de intervención social es: ¿qué nicho de investigación creo a mis espaldas para sustentar la intervención que ahora voy a hacer? Él fue creador de 6 distintos nichos de investigación para sustentar 6 distintas experiencias de intervención social a lo largo de sus 60 y tantos años dedicados a esto en Colombia. O sea, ahí tenemos una enseñanza que aprender. La condición es no reducir a IAP. Abrir sus ojos, ver las alternativas, la variedad que hay.
la principal conclusión es esa, no hay investigación social, perdón, intervención social sin investigación. De hecho, IAP, ¿qué quiere decir? Investigación, acción participativa. Como en aquellos años estaba de moda la práctica y la participación, a la gente se le olvidó el significado de la I. Pero la I quiere decir investigación. Y entonces, el segundo interrogante debe ser cómo se relaciona la intervención social con la investigación. El tercero, cuáles son los principales problemas que busca solucionar la intervención social. Y el cuarto, cuáles son los modelos, modalidades más destacados de intervención social. Ya profundizar en los dos tipos que he mencionado de investigación, es decir, la evaluación y la sistematización, son cosas que quedan para la especialización, para la ética. El segundo curso nuevo, sería nuevo, que yo propongo denominar técnicas de intervención social, buscaría enseñar y aprender ciertos procedimientos metodológicos y técnicos que, derivados de las formas de investigación típicas de la ciencia social, han tenido que ser adecuados para responder a las exigencias de la práctica de la intervención, y por lo tanto no son la misma cosa. Y no pueden ser sabidos solamente cursando nuestros 4 diseños y las estrategias de investigación, porque tienen adición, tienen ajustes y adecuación. Este curso debería estar dedicado a enseñar y aprender las bases de procedimientos, por lo menos 4. El establecimiento de lo que se denomina línea de base en los diagnósticos, el procedimiento famoso que se denomina DOFA, el marco lógico y la planeación estratégica. Las bases de esas 4 cosas. ¿Por qué? Porque es que todo proceso de intervención social tiene momentos distintos de diagnóstico, primero, de diseño, de ejecución, de seguimiento y luego de sistematización o de evaluación al final. Y cada uno de esos diseños requiere la aplicación de ciertas metodologías y ciertas técnicas que están reunidas aproximadamente en estas 4 que he mencionado. Puede agregarse una, puede quitarse una, eso depende, digamos, de ajustes más específicos. Pero hay un contenido específico para un segundo curso que beneficiaría la formación que hasta ahora han venido recibiendo nuestros estudiantes en el programa, sin alterarla, complementándola e enriqueciendo. Y finalmente, el curso de práctica. Tendría que concebirse expresamente, explícitamente, como la realización de prácticas parciales, de momentos, que hacen parte de los procesos de intervención social. Es decir, no podemos aspirar a que la denominada práctica de intervención social sea la participación en un proceso complejo de intervención social, que llevaría mucho tiempo, sería muy complicado, no hay entidades que lo permitan. Entonces, se trata de experimentar en la práctica de una manera, si se quiere, parcial, algún momento del proceso. ¿De qué depende? De cuál es la entidad que recibe al estudiante y de qué proyecto está realizando en ese momento. De qué fase de ese proyecto está realizando en ese momento específico. Y ahí hay que estar abiertos a que sea o el diseño de una encuesta o la aplicación de un instrumento metodológico o la reacción de los resultados que ha arrojado una investigación previa para elaborar un diagnóstico o el diseño de las bases de seguimiento que eso va a tener, etc. Pensando además siempre que uno va a llegar a un lugar en que se encuentra con profesionales o con personas formadas también en otras disciplinas y que el sociólogo no es el rey, o la socióloga no es la reina. Digamos, hay que ir a colaborar, a contribuir. Nunca esto lo puede hacer solamente los sociólogos, no lo pueden hacer solamente los sociólogos. Bien, esa es mi contribución. Gracias. Muchas gracias.
Vamos a dar paso entonces a la intervención de los asistentes. Ya dejo por allá nada. Profesor Hernández, complementando su opinión, también agregaría la relación de la sociología con la ciencia política, con otra área, digámoslo, disciplinar interesante, y por esa misma línea pensar en una propuesta más de, por el alineado hacia un marco lógico, planeación estratégica, pensar en los proyectos de inversión pública a través de la matriz general ajustada, de la NLA de la Nación Nacional, como una herramienta, digámoslo, que ya es muy útil, que sintetiza, digámoslo, en los proyectos de inversión pública y social muchos elementos. El marco lógico lo incorpora y a su vez mira todos los temas de inversión, todos los temas financieros, y yo creo que sería otra herramienta para llegar como algo completo y bajo las demandas actuales del país, frente al desarrollo, pues así todas las herramientas terminan en esa matriz. No, a ver, más preguntas. Perfecto. Hacemos la reforma. Buenos días, mi nombre es Viviana García. Pues voy a dar mi posición pues, como estudiante. El semestre pasado pues, tuve la oportunidad de hacer mi práctica en la campus de Villahermosa y se nos proponía pues como estudiantes de sociología dar una mirada desde la sociología en las evaluaciones de los internos y pues tuvimos ese choque porque pues tuvimos modos de intervención social y eso era una práctica pero no teníamos como esas herramientas como para hacer esa evaluación. Allá hay una trabajadora social, ¿no? Ella decía, bueno, aquí también se solicitan practicantes de trabajo social, pero pues ellos hacen cosas como talleres, más lúdicas se podría decir. Ella creía que pues, con nuestra formación como investigadores tendríamos más herramientas para una, no sé, una visión más amplia de la situación pues, de los reclusos, ¿ya? O como individuos, porque la evaluación pues, era con cada recluso. Y siempre que íbamos, ya se leyeron, creo que era la ley 65, ya se leyeron la ley 65, ya se la leyeron, hasta que una vez pues nos remitimos a leerla y en uno de esos artículos mencionaba que pues una de las personas capacitadas para dirigir una casa era un sociólogo, pero no, ella decía, mire, yo llevo tantos años, o sea, llevo más de 20 años en la institución y sería una persona idónea para dirigir una cárcel porque pues, tiene el conocimiento en la práctica, pero pues su título no le permite. Entonces ella decía, bueno, aquí no hay sociólogos vinculados porque de pronto no están interesados, ¿ya? O sea, como estudiante no nos interesa ir a ese tipo de instituciones, era su visión. Entonces, ¿cuál era la idea? Ella decía, bueno, ustedes como sociólogos tienen las herramientas, tenemos las herramientas como investigadores, pero para hacer lo que se hace ahí, que es intervención, pues teníamos como, pues discutíamos eso, ¿no? Tenemos como esas carencias. Incluso al final de la clase, del curso de práctica de intervención, tuvimos una discusión parecida con el profesor Jorge Bustos y habíamos estudiantes que teníamos diferentes posiciones, donde unos como Jamie, muy respetable, decían no, es que el sociólogo es para investigar, pero uno de los últimos textos consultados pues, en el curso era para qué sirve realmente un sociólogo de Franco Schubert. Entonces ahí él propone pues, que se debe ser como un profesional más integral y plantea también lo que nos comentaba el profesor Jorge sobre que a veces
pues yo lo veo así, ¿no? Es muy idealista pensar que voy a ser docente o que solamente me voy a dedicar a la investigación cuando el mercado laboral exige que tenga como otras competencias. Entonces me parece pues muy pertinente pues la charla del día de hoy para que podamos ver como estudiantes dar sí, como nuestra posición frente a lo que tenemos como herramienta en la intervención social aquí en la facultad. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Pues desde la experiencia que yo tengo, que cuando ingresé aquí en el 2009 a la universidad, pues he visto como los cambios que han surgido frente a los pensamientos de muchos. O sea, yo hice un semestre de trabajo social y en trabajo social escuchaba decir que nosotros nos encargamos de hacer la intervención y el sociólogo simplemente se dedica a investigar. Entonces, cuando llego acá a sociología, me doy cuenta de que acá está al revés, o sea, se maneja lo mismo, ¿cierto? Pero para muchos sociólogos, cuando llegamos al curso de modos de intervención social, a los que estábamos, pues, esa cohorte, había mucho choque. Entonces, porque el semestre nosotros teníamos gente que venía de la de Caldas y otros de la Nacional, entonces venían pues con el paradigma de que en la sociología nosotros no podíamos intervenir. Entonces nosotros que estábamos pequeños nos dejamos como permear de eso, contagiar de eso y decíamos como que muchos decían, no, pues tenemos que quedarnos en la parte teórica, en la parte investigativa, pero no meternos pues como se dice en el terreno tan de lleno. Entonces escuchar pues los puntos de vista del compañero y de Jamie, pues da pie como que no es que nosotros necesitemos la intervención, o sea, no es que nosotros debamos negarnos a la intervención, sino que por el contrario tenemos que abrirnos, pues porque si bien o mal el mercado laboral lo exige, ¿cierto? Entonces, en últimas, más allá de que terminemos acomodándonos a las lógicas del mercado, es cómo podemos enriquecer esa formación de sociólogos, y no simplemente quedarnos como yo investigo, voy a hago encuestas, hago etnografía, pero hasta ahí, sino esos nuevos modelos de intervención que empiezan a aparecer y que yo creo que le dan peso pues a nuestra formación. Ese era el comentario que quería hacer. Buenos días. Yo quisiera decir bueno, algo muy importante, y es que a mí el programa de movilidad de esta facultad tienen, ¿cómo digo? Tres cuestiones que hacen pues falta. Una es las bases históricas, una es la base filosófica y otra es la base de intervención. En este punto vamos a ver el punto 3, que es la intervención. Siento que es muy importante la intervención que vamos a ver, o el curso de intervención, tenga una perspectiva institucional. Eso es lo más importante para mí, o desde mi punto de vista. Entonces yo creo que debería haber más bien un curso que nos hará pues, en todo lo institucional, pero específicamente en Colombia, desde un punto de vista de la intervención. Y que eso conllevara, o pues, sí, puede ser seguido por un curso de técnicas de intervención. Porque pues, ¿cómo vamos a dar técnicas si no sabemos desde un punto de vista institucional, que es la intervención, para qué sirve y cómo funciona? Gracias. Es muy amplio, así, pues digo, de un punto de vista institucional, político, bastante enfocado a políticas públicas y algo por su buenos días. Bueno, nosotros, mis compañeros en mi carrera hemos tenido pues el debate acerca de la importancia de incorporar un curso de intervención porque creo que para muchos es evidente que hace falta. Sin embargo, el debate que se presentaba era de que
el pensum de la carrera se iba a modificar a raíz de eso, se iba a suprimir un curso para incorporar este otro. Entonces se daba pues el debate en donde si eso, cómo iba a afectar nuestro enfoque investigativo. Yo sí estoy de acuerdo con que se incorpore pues, el curso de intervención social, pero a mí me gustaría que me especificaran entonces cómo serían las otras modificaciones que tendría el pensum en la carrera, porque de todas maneras está bien. Por ejemplo, yo quisiera tener, no estoy totalmente enfocada en investigación, quisiera en mi vida laboral también tener, los dos caminos, no solamente investigativo, sino también tener la experiencia de intervención. Y me parece eso positivo porque le abre la oportunidad a futuros profesionales a elegir entre esas opciones, más allá de la pertinencia, ¿no? Y pues más que todo me gustaría que especificaran cuáles serían las modificaciones que habrían en el pensum, si las hay, porque donde tengo entendido hay la idea de suprimir el curso de taller de análisis cuantitativo. Entonces, mirar también, porque detrás de ese curso hay un montón de problemas, de si es lo mismo que agregado, o si se está dando de la manera pertinente, si el profesor que lo da lo está dando de la manera que debería de darlo. Entonces, pues, poner eso en discusión. Gracias. Entonces, vamos a hacer una primera ronda aquí con los panelistas y luego volvemos a dar la palabra. ¿De respuesta? Comentarios generales. Arranque. Pues mi comentario sobre los comentarios que he escuchado es que sigo observando, como desde los compañeros, que el papel de la sociología de intervención social se ubicara en la agencia, como que si fuéramos nosotros a agenciar la intervención. Y cuando hablan de técnicas, como que las necesitáramos para poder aplicar. Y creo que ese es el perfil de nosotros para mí. Y cuando el profesor Jorge comentaba sobre las técnicas, escuché como me mandé en la administración de empresas. Porque pues, con mi formación de secundaria, yo antes de ingresar acá a la universidad, mi colegio tenía un enfoque de administración de empresas. Entonces yo trabajo como 3 técnicos ahí de administración y mercadeo. Y yo vi eso, el mercadeo, todo eso como, bueno, entonces me pareció muy curioso ver que el aporte que sociología le da a la intervención social tenga que partir de esa dimensión de la administración. Pues no me veo yo desde mi curso de pregrado viendo esos cursos como una materia obligatoria para poder darme socióloga y no como una lección complementaria que sería distinta. A mí me parece como interesante rescatar lo que, digamos, vale la pena pensar. Hay un debate actual sobre, digamos, la intervención al interior, digamos, de la sociología, y hay todo un conjunto, digamos, de aproximaciones desde la sociología al problema. Me parece que vale la pena trabajar el asunto un poco más, y digamos que entre las cosas que uno podría reformar, no sabría exactamente, tal y como lo tenemos, ese tipo de debate está ya en la especialización. Entonces, ahí pues vale la pena revisar eso, ¿no? ¿Qué es lo que se puede ofrecer en pregrado? ¿Hasta qué punto hay unos límites en la formación, en lo básico? Y ya a nivel de especialización y de maestría, pues hay otros componentes. Por ejemplo, pues lo que yo llamaba la atención sobre toda esta tradición en sociología de la intervención.
muchos sociólogos que actualmente hay muy buena bibliografía al respecto, pero seguramente eso será un espacio para un ciclo de posgrado que para un ciclo de pregrado. Entonces, como llamar la atención sobre eso, porque no hay que olvidar una cosa que a mí también me decía un estudiante con el que he conversado y con el que he trabajado y con otros ya egresados, y es que finalmente muchas cosas que aprenden están en los manuales, ¿no? Es decir, cómo formular proyectos, incluso cómo hacer evaluaciones, eso no es realmente una cosa tan compleja desde que uno tenga una fundamentación en investigación. Si uno no la tiene, pues difícilmente lo va a poder captar, digamos, con la suficiente rapidez. Entonces, hay algo que es muy importante que define el sociólogo y es la capacidad que tienen para definir problemas y aproximarse a la realidad. Esa cierta mirada que no es la mirada habitual con la que otras personas digamos, se acercan, sobre todo en el campo de la intervención donde todo es activismo o militancia, ¿no? Hay una cantidad de actividades, todo el tiempo es actividades, y en los últimos años han llenado las actividades de protocolos, informes, entonces las personas están llenando documentación permanentemente. Estoy hablando de todas las personas que trabajan en ONGs o con instituciones del Estado. Entonces allí esa cantidad de actividades hace perder de vista incluso los objetivos, ¿no? Para dónde se va con la intervención, e incluso la cosa se vuelve tan operativa que se pierde la dimensión política. Finalmente, ¿qué es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se va a cambiar? Yo creo que en la formación que se ofrece a los sociólogos se tiene eso, ¿no? Hay una idea por lo menos del cambio, de una cierta perspectiva hacia donde se debe llegar, que creo que hace parte de la formación. Muchas otras cosas se aprenden en la marcha, y esa es la experiencia que muchos sociólogos han tenido, ¿no? Que se han ido ajustando, pero creo que esa marca es especial, una forma particular de definir problemas, ¿sí? Y pensando dentro de procesos mucho más generales. Yo quisiera, por ejemplo, pues, puntualizar también que cuando proponía, digamos ahora, y bueno, como ya se ha discutido, como este nuevo curso, también yo no lo estoy viendo, digamos, concretamente como que deba ser pues sobre técnicas concretas, de formas de trabajar con grupos o cosas así, digamos, tan operativas, por decirlo así, sino también, digamos, esa mirada, digamos, de poder reflexionar, discutir sobre estas formas de intervención. Y digamos que pues, quiero traer el ejemplo sobre la propuesta de sistematización que estoy elaborando para una organización campesina. Estos días estuve en una asamblea con ellos y pues tuve la oportunidad de presentar ahí la propuesta y a grandes rasgos. Y entonces, por ejemplo, encontraba, digamos, comentarios de los líderes muy valiosos porque ellos veían que, pues ellos como organización, pues que durante estos 5 años han estado dedicados a la serie de actividades pues, de todo tipo, pues nunca han tenido la oportunidad de tener también una mirada externa, pues como digamos sería la y también pues una mirada desde la sociología. Entonces ahí también yo encuentro pues que está digamos ese valor y ese aporte que pues nosotros con la formación que tenemos pues podemos hacer a estas organizaciones. Incluso me decían ahí, pues chévere porque nosotros también a veces nos perdemos en los objetivos y en el proyecto pues así que queremos. ¿Sí? Entonces que chévere que digamos pues, en tu trabajo pues se pueda hacer esa discusión, ¿no? También y pues otras cosas pues, que están planteadas ahí pues, sobre sus conflictos, tensiones y eso. Entonces, bueno, yo insistiría en que hoy en día, desde hace unos pocos años, la intervención social es un campo nuevo, pues, de práctica, obviamente también de reflexión sobre esa práctica, en disputa, del cual no puede estar ausente la sociología. Es tan importante eso que no se le puede dejar a otros. Hay que meterse ahí, hay que estar ahí, hay que pensarlo y practicarlo. Esa es una consideración básica. A partir de ella es que me imagino cómo podría
actual programa de pregrado de sociología, hacer unos ajustes para mejorar la formación de los estudiantes que van a encontrar con eso al empezar. Y por eso es que me imagino los tres cursos. Al hablar del primero, sugerí que una de las preguntas por responder ahí debería ser ¿qué es la intervención social? No solo según la sociología que es la intervención social, sino que es la intervención social según varias opiniones y también según la sociología. Y les adelanto, si yo dictara el curso diría no solo que la intervención social es un proceso complejo de interacción, sino que tiene por lo menos 7 componentes importantes, cada uno de los cuales es, a su vez, motivo de reflexión específica. Por ejemplo, un sujeto que interviene. ¿Quién es ese sujeto? ¿Cómo llegó a configurarse? ¿Qué representa? ¿Qué fundamentos moviliza para la intervención? Segundo, ¿quién es el sujeto intervenido? Siempre hay una sociedad o una porción, no se interviene sobre el Estado, sobre la economía. Bien, pero ese sujeto, ¿cómo se construye? Resulta que en parte el sujeto intervenido lo construye el sujeto interventor. Pero además, esos dos cambian al interactuar. Luego hay unos objetivos. Los objetivos de la intervención pueden ser desde hacer la revolución hasta atender la emergencia de ayer. Repito, y toda la gama intermedia. Pero cada caso merece una gran reflexión sobre los objetivos. Tercero, moviliza recursos materiales, simbólicos. ¿De dónde vienen? ¿Qué tantos pesos tiene cada uno? ¿Cómo se comunica? Luego se realiza siempre en un contexto, y ese contexto varía, no solo por su cuenta, sino al interactuar con el contexto. Luego se desarrolla de acuerdo con unas ciertas estrategias, conjuntos de tácticas para movilizar esos recursos y perseguir los objetivos. Finalmente, tiene algunos logros, a veces esperados, a veces no esperados, parciales, totales, así nomás. Por lo menos 7 elementos adentro de esa función. Eso merece una reflexión muy importante. ¿Cómo se lo imaginan el proceso de intervención social, en cambio, en otras profesiones o disciplinas? Dicen, sí, es proceso. Pero inmediatamente dicen, tiene un comienzo, unas fases intermedias y una finalización. Pues se van directamente a decir, diagnóstico, diseño, ejecución. Bien, sí, eso es parte de la cosa, pero no es, digamos, una manera de enfocarla con toda la complejidad que tiene. De nuevo ahí aparece la diferencia entre la sociología y otras perspectivas. Bien, y en el segundo curso, ¿de qué se trata? Traté de insistir mucho en que era brindar las bases de los principales procedimientos que se utilizan en la práctica de la intervención social. Y dije, se puede quitar uno, meter otro, agregar, eso es variable. De acuerdo, alguien sugirió que hay uno, sí, se puede, listo. Pero se trata de las bases, es decir, no solo de cuál es la técnica desnuda en sí misma, sino de cómo está relacionada con qué supuestos. Es decir, de enseñar que las técnicas vienen envueltas, son un paquete, por decirlo así. Tienen supuestos, tienen implícitos. Entonces, desentrañar esos supuestos, esos implícitos, sus posibilidades de aplicación, la secundaria, segunda, el momento en que más sirven o no, etc. ¿Por qué? Porque lo que hay que solucionar, en todo caso, y para eso está mejor preparar a la sociología también que otros campos del saber, es el practicismo de la intervención social. En el diagnóstico que hicimos para fundamentar la propuesta de ley, ese es un elemento clave. La práctica de la intervención social tiene un carácter practicista, por decirlo así. No reflexivo. Lo que nosotros podemos aportar es que esa práctica se vuelva reflexiva. No cambiar la práctica por la reflexión, porque se corre el riesgo de caer en la especulación, sino agregarle a la práctica reflexiones, en una práctica reflexiva. ¿Qué es práctica reflexiva? Otra manera de decir que lo que vale la pena es la práctica. En eso estamos, de eso se trata. De eso se trataría también en el curso dedicado a las técnicas y los procedimientos. De pensarlas, de ver cuáles son sus límites, no simplemente decir, las fórmulas son estas son las técnicas, vale, a ver. Bien. Ahora, claro, en un programa como el nuestro, cualquier pequeña modificación inmediatamente desbarata, por decirlo así, lo que con la trama que con tanto cuidado hemos elaborado durante
tantos años. Es cierto, meter un tercer curso de estos implicaría pensar cuál otro curso se quita. ¿Por qué? Porque para nosotros es prácticamente sagrado que el programa tenga unas 40 asignaturas que se cursen en 8 semestres. 5 en promedio por semestre. Eso es suficiente con un estudiante de tiempo completo dedicado. En un programa exigente. Entonces, meter una asignatura 41 o 42 es muy difícil. Aumentar de 8 a 9 semestres la duración del programa, muy difícil. Porque tenemos un principio, además, pedagógico y curricular. Hay que concentrarse en lo esencial, en lo clave, en lo básico. Dejar de lado los ahorros del enciclopedismo. Entonces, claro, habría que ver cuál es. Sobre todo, cuál es el que se puede quitar para meter este. Pero el problema se ha complejizado recientemente. Porque estamos ante la inminencia de cambios que ya no tienen que ver con la intervención social. Menciono 2, que son ya evidentes. Uno, hemos comenzado a discutir la posibilidad de crear un ciclo básico común de formación inicial para los programas profesionales del área de las ciencias sociales en la Universidad del Valle. Hasta ahora comienza la discusión, pero es muy importante. Soluciona otros problemas, como que los estudiantes llegan a primer semestre sin saber si lo que quieren es de verdad sociología, o de pronto geografía, o de pronto historia. ¿Por qué no pensar en 1 o 2 semestres de un ciclo común para que los estudiantes tengan la oportunidad de madurar después de adquirir información y tener mejores conocimientos para decir, sí, lo que yo quiero es sociología? Cada vez que llegan los 60 estudiantes del primer semestre, yo los tengo en este momento todos, más 3, 63. Siempre veo uno que hay esas dudas. Así que ahí hay por solucionar otro problema. Y podría ser, eso sí que requeriría más ajuste. Pero acaba de surgir otro, digamos, menor, que todavía ni siquiera tenemos bien formulado. Entonces, se vienen ajustes. Habría que verlos en conjunto para tratar de mantener hasta donde se pueda un programa de 40 asignaturas para 8 semestres que se compensen de la clase. Así que sí, ese es un problema, pero habría que ver cómo se soluciona. Bueno, muchísimas gracias. Yo había hablado de otra ronda. Quisiera hacer una síntesis antes de dar la palabra. Yo creo que ha sido muy fructífera, muy fructífero este panel. Me parece que los 4 panelistas nos dieron diferentes puntos de vista muy enriquecedor. José Fernando nos hizo un recorrido histórico, conceptual, y luego nos mostró una comparación entre diferentes programas de sociología respecto a cómo tratan la intervención social en los currículos. Carlos Eduardo Castillo nos contó los diálogos que ha tenido con otros compañeros que ya están egresados y el punto de vista de que tienen estas personas que ya tienen experiencia laboral. Y bueno, y su interés por este campo de intervención social que yo considero que es importante reforzar, hasta donde yo pues veo su propuesta. Jenny Cristina Corrales nos presentó pues, las inquietudes que ella plantea desde esta área, porque para ella el énfasis debe seguir siendo la investigación, y por lo que yo entendí, ella plantea que digamos, ese énfasis en la intervención social se adquiriría pues, en la experiencia laboral, y lo más importante es tener una buena fundamentación como sociólogos en la formación metodológica. Y el profesor Jorge Hernández nos hizo un histórico de cómo ha sido tratada esta inquietud de la intervención social en el programa de sociología desde su creación, nos hizo el histórico. Nos planteó cómo fue la relación entre sociología, trabajo social e intervención social. Luego nos planteó de manera muy breve cuál debe ser la visión de la intervención social desde la sociología, cómo enfocan los sociólogos la intervención social, cuál es su mirada específica, y luego pues nos hizo una propuesta concreta. Yo creo que hemos logrado captar a través de las intervenciones que han hecho los asistentes cuáles son las posturas, algunas posturas, no digo que todas, pero menos para nosotros es muy interesante escuchar.
y pues yo creo que vamos a seguir haciendo esta reflexión en el comité del programa. Todavía no están tomadas las decisiones, no está cerrado, digamos, la propuesta de suprimir un curso es una posibilidad. También se podría pensar en que se haga otro curso que sea alternativo y que el estudiante pueda optar por reforzar esa área. No sabe, digamos, no está decidido todavía. De todas maneras, nosotros sí tenemos como programa de sociología la preocupación y la responsabilidad porque nuestros estudiantes lleguen con herramientas suficientes para que puedan obtener un empleo después, porque pues, después hay que vivir de algo, ¿no? Entonces, está bien que tengamos una buena fundamentación y que nuestra fortaleza sea la investigación, pero la realidad del mercado de trabajo es clara y pues por lo menos que los estudiantes tengan algunas herramientas que no los dejen en desventaja frente a ese campo en disputa pues que es la intervención social en el plano profesional. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna intervención más o... ¿Ah? Bueno, si hay alguna intervención más que consideren que hace falta, pero digo, yo creo que el diálogo va a continuar. Nuestra intención es el próximo semestre invitar digamos, a un conferencista, ya una persona profesional que tenga un recorrido de intervención social y de pronto hacer un panel con otros dos docentes para que nos cuenten ya desde esa experiencia cómo ven este tema de la intervención social en la formación en sociología. Bueno, pues muchísimas gracias.